¿Qué tal? Muy buenos días desde el Parlamento de Canarias. Nos hemos trasladado hasta esta Cámara, hasta el órgano de representación de los más de 2 millones de personas que vivimos en las islas para ofrecerles una sesión plenaria tramitada por la vía de urgencia a solicitud del presidente del Gobierno para hablar, para explicar, para debatir en definitiva la no presentación en este Parlamento del anteproyecto de ley de los presupuestos canarios del próximo año. Las cuentas, como saben, debían entrar en la Cámara antes del 31 de octubre para ser entregadas a los distintos grupos parlamentarios y a partir de ese momento comenzar el trámite para que lo que entra en la Cámara como un anteproyecto de ley salga convertido en ley antes de que finalice el año. Esta vez, Patricia Santana, muy buenos días. De momento no va a ser así. Pues de momento no, los plazos habituales, el del 31 de octubre por lo menos, muy buenos días Miguel Ángel, no se ha cumplido, ya que el gobierno formado, como saben, por Coalición Canaria y por el Partido Socialista consideran que no tiene sentido presentar unas cuentas que pueden variar y mucho, que no serían, digamos, reales, porque aún no sabe qué cantidad de dinero va a recibir las Islas de Madrid para el año 2013. Hay que recordar que los presupuestos estatales se están negociando en este momento en el Congreso de los Diputados y que cualquier ajuste en esas cuentas va a tener una incidencia directa en los presupuestos para Canarias. La reclamación del Gobierno de Canarias asciende a unos 700 millones de euros. Hay que decir, Patricia, que de momento, y hay que contarle también a todos nuestros espectadores, que de momento los diputados del Partido Popular en las Islas no han querido decir si esa petición, si esas enmiendas van a prosperar total o parcialmente, y esa es la razón principal por la que nos encontramos hoy aquí. La secuencia de lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses, para que se sitúen en escena, es la siguiente. El pasado 21 de septiembre, el portavoz del Gobierno, Martín Marrero, anunciaba la interposición por parte del Ejecutivo de un recurso de inconstitucionalidad contra los presupuestos estatales de 2012. Estamos hablando de los de este año. El 2 de octubre, en el Senado, los presidentes autonómicos se comprometían con Mariano Rajoy a apoyar el cumplimiento del déficit, a cambio, eso sí, de una revisión urgente del sistema de financiación autonómica. Y el 25 de octubre, Rivero anunciaba, tras un Consejo de Gobierno, apoyado por todo su equipo, que no presentaría los presupuestos hasta saber que se vota en las enmiendas que se están debatiendo en estos momentos en las cuentas estatales. Su postura ha sido apoyada por su socio de gobierno, por el PSOE, también por los diputados de Nueva Canarias, y ha generado un gran malestar en el Partido Popular, que ayer, como saben, pedía la dimisión de Rivero, argumentando que esta Cámara no está para hablar de los presupuestos estatales y sí de los canarios. Bueno, pues sobre ese recurso de inconstitucionalidad a las cuentas de este año al que te has referido y que, como saben, ha admitido a trámite el Tribunal Constitucional, hay que decir que está basado en 3 aspectos. 2 relativos al incumplimiento del sistema de financiación autonómica y un tercero por incumplimientos de la ley que regula los aspectos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias, el REF. Según Martín Marrero, el portavoz del Gobierno, la inversión estatal en Canarias cayó este año un 46% respecto al año 2011 frente al 29% de media del resto de autonomías. Eso ha derivado en que Canarias sea la segunda región más castigada en el descenso de inversión del Estado. Además, Martín Marrero ha añadido que si la inversión por ciudadano en 2011 estaba en 53 euros, por debajo ya de la media estatal, este año la diferencia es todavía mayor, se amplía y pasa de una diferencia negativa de 53 euros a 93. Bueno, pues como ven, poco a poco se va llenando el salón de plenos en este Parlamento de Canarias. A las 11:30 estaba prevista que se iniciara esta sesión, una sesión de carácter ordinario, no extraordinario, como se ha llegado a decir, porque de carácter extraordinario solo son aquellas que se producen fuera del periodo de sesiones, lo contamos más que nada a modo de curiosidad, pero sí estamos ante una situación extraordinaria en tanto en cuanto los presupuestos canarios siempre habían entrado hasta ahora en este Parlamento antes del 31 de octubre. El Gobierno, como decimos, el Gobierno canario entiende que es inútil hacer unas cuentas así cuando no se sabe qué dinero va a llegar desde Madrid. Ahí vemos en el margen derecho de la pantalla, acaba de desaparecer Javier González Ortiz, consejero de Economía y Hacienda, dialogando con el vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, también secretario general de los socialistas canarios, José Miguel Pérez. Ahí vemos al secretario general del Partido Popular, Asier Antona, que va acompañado de María Australia Navarro, portavoz parlamentaria del Grupo Popular. Y Patricia, poco a poco se va llenando este salón de plenos que, bueno, tenía que iniciar la sesión a las 11:30, parece que va a comenzar con algunos minutos de retraso. También los estudiantes, sí, Patricia, llegan hasta el Parlamento de Canarias. Interesados ya las nuevas generaciones en este tipo de actividades, en la actividad de la Cámara regional, y como decías, pues se prevé un pequeño retraso por lo menos porque ya son más de las 11:30 y este pleno con carácter urgente todavía no ha empezado. Siguen llegando los diputados
a la Cámara. Vemos miembros de los 3 grupos parlamentarios, de los 4 grupos parlamentarios, también del grupo mixto, llegando hasta aquí, hasta el hemiciclo. Y bueno, prevemos ese retraso. Saben que una vez concluya ese debate se va a suspender esta sesión para que los grupos puedan preparar esas propuestas de resolución que tendrán que ser votadas esta misma tarde. Y Televisión Canaria pues ha cedido la señal institucional de esta transmisión de manera totalmente gratuita, Miguel Ángel, a cualquier televisión de las islas que lo solicite y quiera también seguir este pleno del día de hoy. Fieles a nuestra vocación de servicio público, les llevamos acontecimientos que consideramos interesantes, de valor informativo para toda la sociedad canaria. Se sigue llenando el salón de plenos, ahí estamos viendo a Sierra Antona con Miguel Cabrera Pérez Camacho, 2 de los pesos pesados del Grupo Popular, también están ahí junto a la diputada Astrid Pérez, dialogando antes de conocer las intervenciones. Hay que decir que el desarrollo del debate va a ser el siguiente. Primero va a intervenir un miembro del gobierno sin límite de tiempo. Bueno, todo el mundo da por hecho, Patricia, que va a ser el presidente del gobierno quien se suba a la tribuna de oradores. Sí, bueno, todo el mundo da por hecho. También podría ser el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz. Lo que sí se sabe es las intervenciones de los otros grupos parlamentarios. Pues la de Manuel Fajardo por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, la de José Miguel Barragán por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, la de José Miguel Ruano por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Román Rodríguez y Fabián Martín se van a compartir el tiempo de intervención, forman ambos parte, como saben, del grupo mixto, y ya estamos viendo cómo llega el presidente canario, Paulino Rivero, a la Cámara Regional. Bueno, pues intervención de un miembro del gobierno, sin límite de tiempo, como decimos, intervención por un tiempo máximo de 15 minutos de un representante de cada grupo parlamentario. El orden de intervenciones va a ser Grupo Popular, Grupo Mixto, Grupo Socialista y Grupo Nacionalista Canario. Contestación a las cuestiones planteadas por los miembros del gobierno, también sin límite de tiempo, y una réplica de los intervinientes de cada grupo parlamentario por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno, en el mismo orden que acabamos de citar, es decir, Grupo Popular, Grupo Mixto, Grupo Socialista y Grupo Nacionalista. Luego, el gobierno será quien cierre el debate. Una vez concluido esa sesión de mañana, que calculamos esté en torno a las 2:30, 3 de la tarde, se cerrará la primera sesión. Se abrirá un plazo de 30 minutos para que los grupos presenten ante la mesa propuestas de resolución y esas propuestas serán votadas esta tarde en una sesión plenaria que también les llevaremos en directo a todos los telespectadores de Televisión Canaria. Eso sí, el tiempo nos deja, Patricia, porque la isla de Tenerife vuelve a estar en alerta por tormenta, en este caso lo estaba por lluvia, y se acaba de decretar, según nos cuentan desde los servicios informativos, todos los compañeros que están en la redacción, que se acaba de decretar la situación de alerta por tormenta en la isla de Tenerife. Pues estaremos muy pendientes, evidentemente, a esa alerta por tormentas. Esperemos que no provoque daños que tengan que hacer interrumpir este pleno ni la actividad habitual de los ciudadanos de la isla. Si es verdad, antes no mencionaba Miguel Ángel que el Grupo Parlamentario Popular va a intervenir. No sabemos si en la voz de su presidente del Grupo Parlamentario y secretario general, Asier Antona, o en la voz de la portavoz del Grupo Parlamentario, María Australia Navarro. Todavía no hemos confirmado ese dato. Ya la mesa se está conformando. Vamos a salir de dudas en un instante. Oímos a Antonio Castro Cordobés, presidente del Parlamento de Canarias, que llama ya a los diputados a ocupar sus posiciones y dar, por tanto, inicio al debate. En nombre de todo el Parlamento, le damos la bienvenida al Instituto de Enseñanza Secundaria, alumnos y alumnas y profesores del Tanque. Sean bienvenidos a esta Cámara. Orden del día, comunicación del Gobierno sobre la no presentación de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma por la afectación a la financiación autonómica. ¿Sí? Sí, dígame, don Miguel. Una cuestión aclaratoria importante. En la certificación del Gobierno, que firma don Javier González Ortiz, hay 2 párrafos. En el primero se dice que los presupuestos generales del Estado no afectan a la financiación autonómica. Y en la segunda se dice que sí afectan. ¿A cuál de las dos hemos de atenernos en este debate? Bueno, en cualquier caso, una cuestión de orden siempre procede, don Miguel. Yo creo que lo mejor es esperar a que el Gobierno intervenga y posteriormente tendrá la oportunidad de aclararlo.
Es un certificado del consejero como secretario del gobierno. No. Bueno, pues Vamos a Miguel respetar el Cabrera orden Pérez del día, Camacho, por favor. Intervención del gobierno. diputado del Grupo Parlamentario Señor Popular, presidente del que pide Gobierno, esas don Paulino aclaraciones Rivero antes Ugarte, tiene la palabra. de iniciarse la sesión. Ya le ha dicho el presidente de la Cámara que se lo explicarán a lo largo del debate. Toma la palabra el presidente del Gobierno, el presidente de Canarias, Paulino Rivero. Comparezco en nombre del Gobierno para dar cuenta de la comunicación aprobada en el último Consejo en relación con los presupuestos generales del Estado y la incidencia que los mismos tienen en Canarias. La incidencia que los presupuestos generales del Estado tienen en los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria. Los presupuestos generales del Estado, aprobados por el Gobierno de España y enviados a las Cortes Generales para su tramitación, son unos presupuestos injustos e insolidarios con Canarias. ¿Tiene alguna relación los presupuestos generales del Estado con los presupuestos de la Comunidad Autónoma? Si el peso que tiene en los presupuestos de las comunidades autónomas, en el caso de Canarias, es el 65%, las decisiones derivadas de los presupuestos generales del Estado, evidentemente tiene un gran peso, una gran influencia las decisiones que se adopten en las Cortes Generales en relación con Canarias. Decía que son unos presupuestos injustos e insolidarios. Son unos presupuestos injustos e insolidarios porque dedican menos recursos a los residentes canarios, a la gente que vive en Canarias, para los servicios básicos. Son unos presupuestos que nos maltratan desde el punto de vista de la atención a la sanidad, a la educación o a las políticas sociales. Son unos presupuestos injustos con Canarias, porque siendo Canarias una de las comunidades autónomas de más tasa de desempleo, desaparecen de los mismos los planes de empleo que de hace muchos años el Gobierno de España dedicaba para atender a Canarias. Son injustos e insolidarios porque estos presupuestos disminuyen a casi cero la política del Gobierno de España dedicada a la vivienda. Son unos presupuestos que no tratan bien a Canarias porque afecta directamente a lo que es la cohesión territorial del Estado y elimina el apoyo, por ejemplo, a los deportistas canarios para desplazarse a la península, elimina el apoyo para que los escolares canarios puedan participar en la fase de ámbito estatal de los Juegos Escolares, porque afectan directamente a las personas de la cultura, del talento, de la creatividad en Canarias, porque eliminan las ayudas que hasta ahora compensaban la dificultad, la especial dificultad que tienen los creadores canarios para dar a conocer su obra en la península. Son unos presupuestos injustos porque reducen de una forma notoria la partida dedicada a la ciencia y a la investigación. Son unos presupuestos que nos perjudican notablemente porque desaparece el apoyo que tenía nuestro principal sector económico, el turismo, tanto desde la vertiente de incentivos para propiciar más competitividad en nuestros aeropuertos, las tasas aeroportuarias, como desde el punto de vista del plan de mejora de las infraestructuras turísticas, plan que estábamos llevando a cabo, se estaba llevando a cabo en Canarias y que estaba asociado con el esfuerzo privado. Son unos presupuestos que no tratan bien a Canarias porque perjudica al sector industrial de Canarias, desde el punto de vista de la afección de la reducción de las ayudas al transporte de mercancías.
Son unos presupuestos que no tratan bien al sector primario canario porque desaparece la ayuda del año 2011 de 23 millones de euros orientada al apoyo al sector. Son unos presupuestos que no tienen en cuenta el régimen económico fiscal canario, que no se atienden en esos presupuestos a los preceptos del REF en cuanto a las tasas aeroportuarias a las que antes hacía mención, pero también al transporte de viajeros por carretera, que reduce particularmente la asignación presupuestaria, porque reduce la partida dedicada a la ayuda al transporte de mercancías y de viajeros, porque no cumple con el REF en todo lo que significa el apoyo a las políticas energéticas en Canarias, porque no contemplan lo que dice nuestro régimen económico fiscal, un plan especial de formación y empleo en Canarias, porque tampoco contemplan en la vertiente del turismo el apoyo que el propio REF dedica a este importante sector en Canarias. En definitiva, señor presidente, señorías, los presupuestos que en estos momentos se tramitan en el Parlamento de España son unos presupuestos que no obedecen a los criterios de equidad, de justicia, de solidaridad, de tratar a todos los territorios y a todos los ciudadanos del Estado español en igualdad de condiciones. Son unos presupuestos que vulneran claramente el artículo 138, 139 y 146 de la Constitución, artículos que hacen referencia al necesario equilibrio de los recursos del Estado para tratar a todos los territorios igual, y artículos que defienden que todos los ciudadanos del Estado español, con independencia del lugar donde vivan, tienen los mismos derechos en cuanto a lo que son servicios esenciales, derechos fundamentales como la salud, la educación, las políticas sociales, porque vulnera el artículo 156 de la Constitución también en lo que se refiere a la suficiencia financiera de la comunidad autónoma, y porque vulnera claramente también la disposición adicional tercera de la Constitución en lo que se refiere al régimen económico fiscal de Canarias. Es decir, son unos presupuestos que no responden no a las necesidades de Canarias, que son más, no a las necesidades de Canarias, son unos presupuestos que no responden a la solidaridad, no responden a la objetividad. En definitiva, no son unos presupuestos justos con Canarias. Y en este marco de la tramitación de los presupuestos generales del Estado, que digo que tiene una incidencia del 65% en el presupuesto de Canarias, es decir, de las decisiones que se adopten por el Gobierno de España, Canarias puede tener una mejor educación, puede tener una mejor sanidad, puede tener unas mejores políticas sociales o puede tener incentivos para impulsar su actividad económica, amén del apoyo a políticas como son las de fomento del empleo o de la vivienda, solo por citar alguna de ellas. Sí, claro que sí, que tiene mucha incidencia. El 65% de las decisiones que se toman en Madrid, en el Parlamento español, tiene una incidencia directa en las comunidades autónomas. Y decía que en este marco, pues el Gobierno plantea esta comunicación que no tiene más objeto que construir, que sumar voluntades en Canarias para que se corrija lo que es injusto. Sencillamente eso. No tiene otro objetivo. Y para eso es muy importante identificar aquellas cosas si de verdad se producen agravios entre el cómo tratan los presupuestos del Estado a Canarias y otras comunidades autónomas. Y para eso es el debate, para contrastar datos, para analizar políticas y para ver si somos capaces que
por una vez, como en las grandes ocasiones, en Canarias estemos por encima del ámbito partidario y nos pongamos de parte de la gente que vive en Canarias, simplemente defendiendo sus intereses, simplemente defendiendo el derecho que tenemos la gente que vivimos en Canarias a que nos traten igual que a los que viven en otro territorio del Estado. Señor presidente, señorías, son tiempos muy complicados, estos de los últimos años, 5 años donde el mundo desarrollado, especialmente en la Unión Europea, se vive en momentos difíciles, momentos complejos. La crisis más importante después de la Segunda Guerra Mundial está teniendo unos efectos perversos en las familias, en los autónomos, en la pequeña y mediana empresa, en la economía en general. Toda Europa sufre las consecuencias de la crisis y particularmente algunos países con unas debilidades estructurales desde el punto de vista de su economía diferentes a las del resto de Europa. Es decir, la crisis no se vive igual en Alemania, en Francia, en Holanda, no se vive exactamente igual a cómo se vive en Irlanda, en Portugal, en Grecia, en España o en Italia. Y yo diría más, la crisis no se vive igual en Italia, en Grecia, en Irlanda o en Portugal a cómo se vive en España. España sufre la crisis europea y sufre la crisis española, sumada a la crisis española. Crisis española que tiene que ver con una economía que creció con pies de barro. Una economía que es verdad que en un tiempo determinado nos ayudó a generar mucha actividad económica en España. La liberalización de todas las leyes con respecto al suelo y la coincidencia con la bajada de los tipos de interés produjo un impulso extraordinario al sector inmobiliario en España que, entre otras cosas, hizo que en España se construyeran la mitad de las viviendas que se construyeron en toda Europa en el periodo que va del año 1997 a la llegada de la gran crisis, al año 97. En 10 años, en España se construyeron más de la mitad de las viviendas que se construyeron en toda Europa. Eso supuso también que España fuera un gran polo de atracción de mano de obra foránea. La población española creció de mano de obra importada en ese mismo periodo de 10 años, en alrededor de 6 millones de personas. Para que nos demos cuenta de la magnitud de estas cifras, y tenemos en cuenta que Alemania, con más del doble de la población española, creció apenas 300.000 habitantes, o que el Reino Unido, Italia y Francia no llegaron en su crecimiento en ese mismo periodo, a pesar de ser países importadores de mano de obra foránea, no llegaron en ningún caso al millón de personas en el crecimiento en el número de sus habitantes, nos daremos cuenta del impacto, tremendo impacto que produce en España un crecimiento poblacional de esas características. Crecimiento poblacional que con la llegada de esta crisis pues tiene un efecto especialmente dramático en el paro. Y por eso la crisis española es diferente. No hay ningún país europeo que esté sufriendo las consecuencias de tan alto deterioro en su economía con efecto en el desempleo como el que vive España. Ni Portugal, ni Grecia, ni Irlanda, por citar a los que peores le va. Ninguno tiene los efectos en el empleo que está teniendo España, de una forma dramática, ¿no? Y eso hace que las dificultades de España sean muchas. Y hace que España tenga que cumplir con las directrices que marcó la Unión Europea, España y el resto de los países, siguiendo una senda del cumplimiento del déficit con un objetivo que es el saneamiento de las cuentas públicas. Es un esfuerzo que tenemos que hacer el conjunto de las administraciones y que lo está haciendo el Gobierno español. Quiero decir con esto
que somos conscientes, el Gobierno de Canarias es consciente de las especiales dificultades por las que atraviesa el país. Somos conscientes de que la situación de la economía española es mala. Somos conscientes, comprendemos que hay menos recursos, no hay actividad económica y por lo tanto, no tenemos los mismos recursos que teníamos en el pasado. De eso somos conscientes. No se trata de repartir con equidad, con justicia y solidaridad lo que no se tiene. Se trata de distribuir con equidad, con objetividad, con solidaridad y con justicia lo que se tiene. Este es el asunto. No planteamos que tiene que tener más recursos, porque los recursos son los que son. Hay menos recursos, por lo tanto hay menos a distribuir. Pero hay que distribuirlos con criterios de solidaridad y de justicia. Y eso es lo que estamos demandando desde el Gobierno de Canarias y eso es lo que queremos que se pronuncie el Parlamento de Canarias. Exigir una distribución de los recursos del Estado que respondan a los criterios de equilibrio económico, de tratar a todos los ciudadanos del Estado en las mismas condiciones y, por lo tanto, que avancemos en el desarrollo de un Estado más cohesionado social y territorialmente, más solidario, más armónico. En definitiva, un Estado donde impere la justicia. Eso es lo que estamos planteando. Y lo estamos haciendo desde una comunidad autónoma que tiene los problemas que tiene España. Porque somos parte de esa economía española. Somos parte de una economía globalizada. Ningún territorio del Estado va a salir de la crisis si previamente no hay una política española que pueda producir un vuelco en la situación, un cambio importante en la situación y empiece a crecer desde el punto de vista económico. Ninguno. Ni Euskadi, ni Cataluña, ni Galicia, ni Canarias. Nadie. Todos estamos inmersos en la misma situación. Algunos con más debilidades. Tienen más debilidades aquellas comunidades autónomas, aquellos territorios que partieron también de una economía débil desde el punto de vista que no eran economías sostenibles en el tiempo y tenían un tiempo limitado, tenían un espacio coyuntural y luego pues se iban a producir situaciones de dificultad. En Canarias también la dificultad que tiene España con respecto al resto de los países europeos los tiene Canarias también con respecto a algunas comunidades autónomas donde la presión demográfica y el crecimiento de la actividad económica ligada al sector inmobiliario fue diferente. Las economías dentro de las comunidades autónomas españolas que han tenido menos presión desde el punto de vista del desarrollo del binomio turismo-construcción se han desarrollado de una forma más sostenible, más equilibrada, más armónica. No han crecido, no han tenido los crecimientos poblacionales que han tenido otros territorios, como puede ser el caso de Andalucía, puede ser el caso de Valencia, de Murcia, de Baleares, de Cataluña, de Madrid y de Canarias. Madrid por otras circunstancias, pero también son comunidades que han tenido un desarrollo diferente. En Canarias, en ese periodo, cuando España crecía en 6 millones de habitantes, en esos 10 años, del 97 al 2007, la población canaria creció en casi 600.000 habitantes. Y es mucho para nosotros, es muchísimo. Es muchísimo porque Canarias abordó la mitad de los años 90 con apenas 1.400.000 habitantes y hoy superamos los 2.100.000 habitantes. En aquel periodo, a mitad de los años 90, el País Vasco tenía 2 millones de habitantes, hoy ha crecido de una forma racional y tiene 2.080.000, no llega a 2.100.000. Nosotros hemos crecido más de 600.000 habitantes en ese periodo debido a un modelo de crecimiento económico que no fue acertado y que hay que tener en cuenta para el futuro. Digo esto porque siendo Canarias, por las razones de la debilidad de nuestra economía,
una de las comunidades autónomas con más dificultades para encarar esta crisis, que le podemos añadir a los problemas de ese crecimiento nuestros problemas estructurales derivados de la lejanía y de la complejidad que significa vivir en un territorio insular, que no es un caso específico singular de Canarias. Las especiales dificultades que tiene Canarias son las que tiene en estos momentos Azores, las que tiene Madeira, las que tiene Reunión, las que tiene Guadalupe, Guayana o Martinica. Son unos problemas añadidos. Todas las regiones ultraperiféricas superan el 30% de la tasa de desempleo. No es casual. No es casual si miramos como referencia, por ejemplo, en Francia, donde Francia en el continente apenas llega a un 8 o 9% de la tasa de desempleo y en sus territorios de ultramar superan entonces el 30%. No es un problema del país. Es un problema derivado de las especiales dificultades que se derivan de vivir donde vivimos. Tiene cosas positivas, evidentemente, también vivir donde vivimos, pero tiene unos problemas ante situaciones de una crisis económica, dada nuestra dependencia casi absoluta del exterior, que tiene impacto en lo social y en lo económico. Y en esas condiciones de especial dificultad, Canarias cumple con España. Canarias está cumpliendo con España. Canarias está haciendo un esfuerzo para que, a pesar de la tremenda dificultad que tenemos, de las más dificultades que tenemos en esta situación de crisis, hayamos hecho todos los esfuerzos y más para intentar cumplir con el objetivo marcado por España, marcado por Bruselas a España y España al resto del conjunto de las administraciones públicas, de cumplir con el déficit. Somos los más que nos acercamos al cumplimiento del déficit en el año 11, vamos a cumplir con el déficit en el año 12 y la voluntad que tiene el Gobierno de Canarias es cumplir con el déficit en el año 13. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para cumplir. Y lo único que pedimos es que España cumpla con Canarias. Canarias cumple con España. Vamos a cumplir. Es nuestra responsabilidad y lo vamos a hacer. Pero demandamos que España cumpla con Canarias. No ha sido una tarea fácil. En los bancos del partido que hoy representa a la oposición hay gente con experiencia en el ámbito de la gestión y no es fácil. No es fácil en una etapa de escasos recursos, por ejemplo, que un presupuesto como el que tenía Canarias hace apenas 3-4 años de 7.200, 7.300 millones de euros, hacer un ajuste del gasto público de 3.000 millones de euros. Es verdad que de una forma continuada a lo largo de una serie de años. Pero ha sido un enorme esfuerzo porque no es fácil cumplir, acercarnos al cumplimiento del nivel del déficit, teniendo las dificultades que tenemos. No es posible si no se hace un esfuerzo enorme. Y se ha hecho un esfuerzo enorme por parte de todos, por parte de la sociedad canaria. Pero se ha producido un ahorro del gasto público de 3.000 millones de euros y se ha producido un ajuste importante en la administración pública que seguramente tendremos que seguir trabajando y seguir abundando en adecuar el conjunto de la administración pública a la nueva realidad económica, pero en el caso de Canarias es que desde el año 2010 los cargos, lo que son altos cargos del Gobierno descendieron un 15% y aproximadamente a la misma proporción los puestos de personal de confianza, al propio tiempo de llevar a cabo una profunda reorganización o reestructuración de las empresas públicas que tiene sus consecuencias también de dificultad. Porque quiero decir aquí que detrás de las empresas públicas o detrás de la administración pública, la gente que trabaja en la sanidad, en la educación, en la administración general, en definitiva, aquellos que prestan los servicios a los ciudadanos, sean sanitarios, educativos, en las políticas sociales, en la de administración de justicia, en la administración general o lo que presta una empresa pública, detrás de todo eso no hay números.
no solo números, no hay marcianos, hay personas. Hay hombres y mujeres con apellidos que cuando se tiene que tomar decisiones de austeridad, de ajuste, de adaptar la administración a la nueva realidad, son personas, son familias que también pierden el empleo. Pero hay que hacerlo, hay que ajustar la administración a la nueva realidad y Canarias lo está haciendo. Y lo ha hecho de forma exitosa a pesar de que nuestra principal debilidad, que es el paro, no hemos podido remontarla en el nivel que nos gustaría. Pero los datos macroeconómicos de Canarias del año 2011, con lo que cierra el 2011, aparte de ser la comunidad autónoma que más esfuerzos ha hecho con Galicia para cumplir con los objetos del déficit, es que Canarias cierra el año 2011 siendo la única comunidad autónoma donde crece el número de ocupados o donde crece el número de afiliados a la seguridad social, o es la comunidad autónoma que más crece su economía de toda España. Mientras el Estado cierra, datos publicados hace apenas una semana por el Instituto Nacional de Estadística, el Estado cierra el 2011 con un crecimiento económico del 0,4%, Canarias, la economía de Canarias creció un 2,1% en el año 2011. Hay quien se preguntará cómo es posible que siendo esta comunidad autónoma la única que en el año 2011 se crean puestos de trabajo y la única que crece el número de afiliados a la Seguridad Social, ¿cómo es posible que se incremente el paro? Pues es posible porque en Canarias tenemos una tendencia a la inversa de lo que ocurre en el resto de España. En España, el resto de España, los datos también publicados por el Instituto Nacional de Estadística hace unos días sobre los movimientos migratorios en España, dice que el balance que se ha producido en España es de la salida de 50.000 personas, entre los que han entrado y salido, el balance se han marchado 50.000 personas de España, año 2011. En Canarias, el saldo neto entre los que se han marchado y que han venido es que tenemos 9.600 más. Ese es el dato. Y eso es, como ustedes comprenderán, no hemos tenido, y es muy difícil tener una capacidad para generar actividad económica que absorba en los crecimientos que se están produciendo, siguiendo importando activos desde fuera y bajar la alta tasa de desempleo que tenemos. Ahí tenemos una debilidad, sin ninguna duda. Pero los datos macroeconómicos con los que cierra el archipiélago son esos que dados, objetivamente. Por lo tanto, estamos haciendo nuestra tarea, estamos haciendo nuestro trabajo responsablemente y lo único que queremos es que haya correspondencia. Correspondencia. Porque, claro, tenemos algunos aspectos donde objetivamente, sin pasiones, espero que en este debate no sea lo que prime la pasión y la descalificación, sino las ideas y los datos. Porque estamos hablando de una cosa muy importante, que es defender los intereses de la gente que está fuera de este espacio. Sí, defender los intereses de la gente que está fuera y que estarán prestando la atención hoy a ver qué decimos aquí. Y lo que tenemos que decir a la gente es que tenemos un sistema de financiación autonómica que en estos momentos está perjudicando de una forma muy grave a Canarias. Muy grave. Teníamos un sistema vigente en España desde el año 2001, que fue un sistema, como este tipo de sistemas cuando se ponen en marcha, parece que responden a todos los aspectos, a todas las singularidades y que nos van a tratar a todo el mundo igual, y resultó que en la evolución en el tiempo, la evolución era perjudicial para algunas comunidades autónomas. ¿Para qué comunidades autónomas? Pues miren ustedes lo que ocurría hasta el año 2008. Era perjudicial para aquellas comunidades autónomas en las que crecía el número de habitantes, en los que crecía la población. No se contemplaba en el sistema del año 2001 una corrección de los crecimientos poblacionales. Y ese sistema empezó a tener efectos perniciosos, dañinos para Canarias, para Andalucía, para Murcia, para Valencia, para Baleares,
para Cataluña y para Madrid, especialmente, que son las que han crecido en población. Y por contra, beneficiaba de una forma espectacular cada día más, en la medida que iba pasando los años, beneficiaba a aquellas comunidades autónomas que, por las razones de la actividad económica que desarrollan, iban perdiendo población. Era un sistema, no era un sistema equilibrado. Y creo que fue un acierto el intentar abordarlo, planteado desde distintas comunidades autónomas, que era necesaria una revisión del sistema. Y ese sistema, el nuevo sistema, el sistema del año 2008, que insisto que hay que partir de la buena voluntad de todos para conseguir un sistema más justo, un sistema que en la exposición de motivos de esa ley dice que el nuevo sistema debe de responder o debe de corresponder al objetivo de buscar la convergencia entre los distintos territorios, entre los distintos ciudadanos que viven en el Estado, de tal forma que para la atención para la que se presta a través de la financiación autonómica, que eso es la sanidad, la educación y las políticas sociales, no hayan ciudadanos en el Estado español de primera y de segunda, sino que todos aproximadamente per cápita reciban los mismos recursos. Y parece lógico. Yo diría que más lógico, añadiendo que tendría que haber un factor corrector para la insularidad y la doble insularidad, donde los servicios básicos de los que estamos hablando tienen más dificultad para la hora de prestarlo y son más caros. Pero este sistema se pone en marcha, y el sistema se pone en marcha partiendo de una base que se ha caído de una forma espectacular en apenas 2 años. El sistema se pone en marcha partiendo de la base teniendo como dato la recaudación del Estado del año 2008. Esa es la base con la que se hace el cálculo para el nuevo sistema de financiación, donde, como ustedes conocen, pues se produce una correspondencia con las comunidades autónomas. En el caso de Canarias, difícil, porque nosotros no tenemos algunos impuestos de los que conforman la cesta de impuestos en la península. Nosotros tenemos unas singularidades en el archipiélago derivadas especialmente de nuestro régimen económico fiscal, pero el sistema parte desde el cálculo de los ingresos del Estado del 2008 y crea para aquellas comunidades que se presupone que tienen mayor debilidad porque las rentas son más bajas y la corresponsabilidad desde la gestión de los impuestos no le va a colocar en una condición de igualdad, se crea un fondo de suficiencia o fondo de nivelación. Pero claro, el cálculo de los ingresos del Estado al año 2008. El 2008, a pesar que estábamos en crisis, no se notaba todavía de una forma notoria los ingresos del Estado, la caída de los ingresos del Estado. El resultado es que el sistema está derivando de una forma injusta, que está de nuevo castigando a algunas comunidades autónomas, en este caso las de peor renta, Andalucía, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Canarias, son las comunidades que en estos momentos están saliendo más perjudicadas del sistema de financiación. Y los perjuicios que se están produciendo son muy importantes, porque cuando estamos hablando de magnitudes, de que un canario, un residente canario, puede recibir de los recursos que se transfieren para sanidad, educación y servicios sociales 2.100 euros per cápita, cuando hablamos que hay comunidades autónomas que reciben más de 1.000 más, es decir, 3.100 y pico euros más, pues la diferencia es importantísima, muy importante. Pero no estamos hablando de una comunidad autónoma, estamos hablando de comunidades autónomas. En el caso de Cantabria, pues recibe por habitante más de 1.000 euros per cápita, pero es el caso de La Rioja o es el caso de Cataluña, donde un catalán recibe para estos servicios básicos 500 euros más que un canario. Es el caso de Asturias, donde se aproxima a los 800 euros. Es el caso de Galicia. Es decir,
Es el caso de la mayoría de las comunidades autónomas que reciben por encima de la media. Y el sistema hay que corregirlo. El sistema no vamos a buscar el culpable. Si yo tengo que asumir la culpa, si ese es el debate, la asumo yo, la culpa de por qué el sistema evoluciona negativamente. Ese no es el debate. El debate es que un sistema injusto que está castigando a ciudadanos que viven en el Estado español de una forma insolidaria tiene que ser corregido. Y como sabiamente tenía previsto la ley, hay un comité permanente de evaluación del sistema para ir analizando las desviaciones que se produjeran y, por lo tanto, ir tomando las decisiones que correspondan para que no se produzca el efecto diferente a lo que dice la exposición de motivos de la ley, que es tratar a todos los ciudadanos del Estado español en las mismas condiciones para la atención a los servicios básicos. ¿O es que alguien cree? Yo creo que hay alguien que le pase por su cabeza que porque se haya producido un error político de cálculo en un sistema del año 2009, si se ve que castiga a ciudadanos del Estado español para atender la sanidad, la educación y las políticas sociales, no debe ser corregido. ¿Hay alguien que piense que es razonable, que es justo que se mantenga el sistema? Y este es un tema importante. Este es el tema más importante. Más importante porque Canarias está perdiendo en estos momentos, con respecto a la media, está perdiendo más de 800 millones de euros año, con respecto a la media. Es decir, es un tema fundamental para el equilibrio económico-financiero de la comunidad autónoma, pero fundamental para darle igual trato a la gente que vive en Canarias a los que viven en otros territorios peninsulares. Fundamental. Canarias recibe, en estos momentos está recibiendo del Estado para atender la sanidad, la educación y las políticas sociales 3.200 millones de euros. Esa es la cantidad. Y lo que significa atender la sanidad, la educación y las políticas sociales en Canarias es de 4.600 millones de euros. Es decir, existe un déficit de 1.400 millones de euros, que evidentemente se sufragan con recursos de los canarios. Si sufragamos esa diferencia con los recursos de los canarios, lo que nos están dejando sin capacidad para poder atender a otras actuaciones, tanto desde el punto de vista social, deportivo, cultural o para impulsar la actividad económica. Decía que además los presupuestos generales del Estado no cumplen con el régimen económico fiscal canario. Vulneran claramente el REF. Citaba antes aspectos importantes y esto basta con chequear el capítulo 4 de los presupuestos para ver las transferencias previstas en ese capítulo a Canarias y las que teníamos en el presupuesto del 2011, para buscar un presupuesto de referencia. Y nos daremos cuenta que hay una vulneración clara del régimen económico fiscal canario. Antes citaba algunos preceptos en los que se vulneran, las tasas aeroportuarias evidentemente, todo lo que es el transporte por carretera, el transporte de mercancías, transporte de viajeros, la ayuda a la desalinización del agua, la ayuda a la energía, los planes de formación, planes de empleo previstos, planes especiales para el sector turístico. Se vulnera claramente el precepto que hace referencia a lo que son el facilitar a los operadores de las telecomunicaciones que puedan operar en Canarias en las mismas condiciones que en el continente. Es decir, hay una clara vulneración del régimen económico fiscal canario y creo que esta Cámara tiene la obligación, por encima de todo, de defender este instrumento, defender esta herramienta que reconoce nuestras singularidades. Y creo que haríamos un mal servicio a Canarias si empezamos a aceptar que con carácter general no se cumple el REF.
La disposición adicional tercera de la Constitución dice que cualquier modificación del régimen económico fiscal canario debe contar con el informe preceptivo del Parlamento de Canarias, que no se ha cumplido tampoco en este caso. Pero tampoco cumple con lo que viene siendo tradicional que no se cumpla, que es el artículo 95 y 96 del régimen económico fiscal canario, en el que dice que en Canarias hay que invertir la media de lo que se invierte por habitante en la península. Y aquí se produce una desviación muy importante. Para buscar como año de referencia el año 2011, luego podemos entrar en detalle por qué ese año de referencia. En el año 2011, los presupuestos generales del Estado le dedicaban a Canarias 7.235 millones de euros. 7.235 millones de euros en plena crisis económica. Estamos hablando de la crisis. Estamos hablando donde ya en el continente se habían adoptado decisiones de paralización de infraestructuras, de ajustes y de recortes. En Canarias, en el año 11, el presupuesto, al que luego podemos entrar en detalle por detalle, partida por partida, dedicaba 7.235 millones de euros. Perdón, 1.235 millones de euros. En el año, los presupuestos que están en este momento tramitándose en el Parlamento de España contemplan para Canarias 746 millones de euros. Es decir, una reducción de más del 40% del presupuesto del 11 con respecto al 13. Pero siendo eso importante, una bajada espectacular de los presupuestos es que además se vulnera claramente. Y yo les digo que en mi trayectoria en la Administración Pública, la primera vez que de una forma unilateral veo que se rompe un acuerdo entre administraciones de una forma unilateral, en este caso un acuerdo del Consejo de Ministros con carácter plurianual, en lo que se refiere al convenio de carreteras que tiene, como saben ustedes, una vigencia hasta el año 2017 y donde se contemplan acuerdos aprobado por el Consejo de Ministros, con la intervención general del Estado, con todas las bendiciones, y donde ese convenio contempla 207 millones de euros año para Canarias. Pues bien, en el presupuesto del año 2013 la partida se reduce a 54 millones de euros. Pasó en menos de un año, porque los presupuestos vigentes, los del 2012, son unos presupuestos van a caballo en el mismo año, se aprueba en mayo desciende de 207 a 89 y ahora a 54. De una forma unilateral, sin acuerdo, sin negociación, sin posibilidades de, en el marco del diálogo, de entender las especiales dificultades y poder producir una dilación de los convenios que le den soporte jurídico, técnico, económico, especialmente en lo que afecta a terceros, porque es que todas las obras de interés general previstas en ese convenio están adjudicadas y en ejecución en este momento. Es decir, que aquí además afectamos derechos de terceros. ¿Y qué decir en lo que se refiere al capítulo del empleo?, donde desde el año 96 Canarias ha contado con una asignación económica de 42 millones de euros, siendo en estos momentos una de las comunidades con más dificultades, y esa partida se ve reducida a 10 millones de euros. Es decir, en los capítulos 4, 6 y 7 del presupuesto se produce también una minoración muy importante de un 40% de los presupuestos del año 11 con respecto a los del año 13 en Canarias. Casi 600 millones de euros menos. Además de esto, no se cumple con una disposición que se contempla en la Ley de Financiación para las comunidades autónomas del año 80, una ley orgánica, en lo que se refiere al Fondo de Compensación Interterritorial, teniendo en cuenta la insularidad de Canarias
y el reconocimiento como territorio ultraperiférico contemplado en el artículo 429 del Tratado de Lisboa, que sustituye al 299 que fue aprobado en su momento. Ahí no se está cumpliendo con ese mandato donde para corregir, para equilibrar, para compensar las especiales circunstancias derivadas de la insularidad y de la ultraperiferia, de ese fondo hay que destinar al archipiélago canario un 4,02%. No se cumple. Y eso supone en torno a 23 millones de euros que se dejan de percibir también por ese concepto. Si a todo esto añadimos que en estos momentos se está produciendo una retención de algo que entendemos que desde el año 2002, desde que se puso en marcha el sistema de financiación del 2001, pero puesto en marcha en el 2002, que es la compensación del ITE, del antiguo impuesto del tráfico de empresas, que está también, en este caso, siendo retenido por el Estado y produciendo un quebranto para las cuentas canarias. Todo esto, mala financiación, incumplimiento del régimen económico fiscal, incumplimiento de lo que significa la inversión media del Estado en Canarias, incumplimiento de lo que es el Fondo de Compensación Interterritorial en lo referido a contemplar el factor corrector de la insularidad y la ultraperiferia. Si añadimos además que nos están reteniendo automáticamente el ITE, que significa un recurso muy importante, pues eso nos puede dar idea de la especial dificultad de Canarias. Señor presidente, señorías, repito que el objeto de este debate es que podamos contrastar cifras, que le podamos aclarar a los ciudadanos si objetivamente Canarias está bien tratada en los presupuestos generales del Estado. Y si llegáramos a la conclusión, como es a la que ha llegado el Gobierno y como es a la que han llegado los sectores económicos de Canarias y las organizaciones sindicales, de que estos son unos presupuestos injustos, insolidarios con Canarias, que entre todos pongamos lo mejor de nosotros mismos para que el Gobierno de España, los partidos políticos y especialmente los parlamentarios canarios en Madrid, diputados y senadores, en este proceso de debate de los presupuestos, tanto en comisión como en pleno, corrijan estos presupuestos y que la gente que viva en Canarias tenga unos presupuestos que respondan a eso, a la equidad, a la solidaridad, que atiendan a las especiales dificultades que vivimos también en estos momentos y especialmente que atiendan a la justicia, que sean unos presupuestos justos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Un momentito, señorías, antes de continuar, quería en este momento que no estaba incorporada al principio, doña Marisa Zamora, expresarle en nombre de toda la Cámara más sentido pésame por el fallecimiento de su hermana Carmen Rosa. Aunque algunos lo habíamos hecho personalmente, me consta que toda la Cámara se une al dolor que usted está padeciendo en estos momentos. Así que más sentido pésame en nombre de todos. Continuamos. Corresponde el turno pues es el pésame al Grupo Parlamentario Popular. Marisa Zamora por el fallecimiento de su hermana, y el presidente del Gobierno, antes de que se suba el portavoz del Grupo Popular, va a hablar Miguel Cabrera Pérez Camacho, de los pesos pesados que veíamos al principio del Partido Popular, y Paulino Rivero, que ha dicho que los presupuestos del Estado maltratan a Canarias, que son injustos, que son insolidarios, que estamos ante el momento más delicado desde la Segunda Guerra Mundial, en un concepto de toda Europa, y pide que los diputados del Partido Popular, que el Gobierno central corrija esas cuentas que consideran injustas para Canarias. España no acaba en Cádiz. Lo que acaba en Cádiz son los gobiernos con sentido común. Esos sí acaban en Cádiz. El pasado día 25 de octubre, el Gobierno de Canarias convocó
una rueda de prensa en la que rompió todas las previsiones de su previsible imprevisibilidad. La escenografía de dicha comparecencia se asemejaba a una tragedia griega en la que el señor Rivero venía a anunciarnos todos los males que para nuestra comunidad autónoma se derivaban de su propia incapacidad. Y al mismo tiempo levantaba acta de un nuevo fracaso de su gobierno, fracaso al que disfrazaba denominándole plante. A pesar de la solemnidad del acto, un presidente cariacontecido y a sus espaldas todos los consejeros con rostro de playidera, la escena no llegó a la categoría de tragicomedia, quedándose en un simple sainete con connotaciones de opereta de la peor calidad. Se quiso dotar al evento de los aires de sepelio de los derechos de la comunidad autónoma y lo que se obtuvo fue la indiferencia general y una sonora carcajada. Porque lo que el presidente de la comunidad autónoma venía a anunciarnos era claramente que su gobierno se proponía incumplir la ley. Pero no una ley cualquiera, nada menos que el artículo 9 de la Constitución, que establece que todos los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico. Y el artículo 39 de una ley aprobada en esta casa, en el Parlamento de Canarias, la Ley de la Hacienda Pública Canaria, que obliga al Gobierno a remitir el proyecto de presupuestos antes del día 1 de noviembre. Con tan magistral lección, el señor Rivero sumaba a sus dotes de reconocido gobernante por no dar una en el camino correcto, le sumaba sus cualidades didácticas y pedagógicas, enseñándole a los ciudadanos que las leyes están para incumplirlas y que de la misma manera que hoy él y su gobierno la incumplen, mañana los administrados pueden negarse a cumplir las leyes tributarias y administrativas. ¿Qué es lo que pretende, señor Rivero? ¿A quién pretende beneficiar? Menudo ejemplo para los canarios. Tal vez pretende otro pulso con el Gobierno de la Nación, otra batallita más, o acaso pretende emular al presidente de la Generalidad de Cataluña, a don Arturo, quien se quiere hacer beneficiario del artículo 155 de la Constitución. Pues mire, señor Rivero, si es así, ni lo intente. Usted no tiene una pizca de apoyo social. Y además, Canarias no tiene una balanza fiscal favorable. Canarias es receptora neta de fondos públicos. Y para que la gente me entienda, lo diré de otra manera. El Estado aporta más a Canarias de lo que Canarias aporta al Estado. Y siempre ha sido así. Por eso, señor Rivero, yo lo noto descolocado. Yo noto que usted desde hace 4 años está dando palos de ciego. Lo encuentro que no hace sino tontería tras tontería. Y un presidente del Gobierno no debe hacer cosas que motiven que se le pierda el respeto, señor Rivero. Y a usted, la gente le está perdiendo el respeto. Pero no por actos externos de terceros, por sus propios actos, señor Rivero. Sus actos provocan sonrisas, cuando no risas. Ustedes no solamente han perdido el crédito bancario, también están perdiendo el crédito político necesario para gobernar esta comunidad autónoma. Ustedes sí que son una catástrofe para Canarias, señor Rivero. No los presupuestos generales del Estado para 2013. Para desgracia de esta tierra y de estas islas, tener un gobierno como el de ustedes, que lo único que hace día tras día, como sabe el señor Castro, es hablar mal del gobierno de España y criticar lo que hace el gobierno de España, esa es la mayor desgracia. Porque mire, señor Rivero, haga cuenta, gracias al plan de pagos a proveedores del gobierno de España,
muchísimas empresas canarias no han tenido que echar el candado a sus empresas y establecimientos. Y gracias al Fondo de Liquidez del Gobierno de España, ustedes no han tenido que cerrar sus chiringuitos. Ese Gobierno de España va a sacar a nuestra nación adelante, no le quepan la menor duda, aunque no contemos con su colaboración en el Congreso de los Diputados, que por otra parte no necesitamos. Hay determinadas circunstancias, señor Rivero, en que los apoyos se transforman en pesados lastres. Por eso nadie le ha pedido apoyo. Usted aporta nada, señor Rivero. Si no quiere colaborar, al menos no sea un obstáculo. Si no quiere hacer que esta tierra progrese, por lo menos no lo entorpezca. Váyase con dignidad. Usted en este momento se ha convertido, señor Rivero, y se lo digo con cierto cariño, porque hace muchos años que nos conocemos, se ha convertido en un gasto inútil. Nadie lo quiere porque nada ha hecho bien. Todos los sectores están insatisfechos con su labor, con su gestión. Nos encontramos con que protestan los empresarios, pero también los sindicatos y los funcionarios. Nos encontramos con que la educación es denostada incluso en los informes encargados a instancias del propio Gobierno de Canarias. Nos encontramos con que la sanidad está por los suelos y el colofón ha sido nada menos que el cierre del servicio de cirugía cardíaca del Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria porque costaba 1 millón de euros. Y sin embargo se le dedica a la televisión canaria 36 millones de euros. Y sin embargo se considera que es más importante financiar a la Policía Canaria que al Centro de Cirugía Cardíaca Infantil. Yo, desde luego, si estuviera en el Gobierno, sentiría vergüenza. Se los digo en serio, señores consejeros. Ante un hecho como este, sentiría vergüenza. Pero después de ver que el Partido Socialista se ha tragado incluso la censura al grupo Abubu Cacá, ya me espero cualquier cosa. Me espero cualquier cosa de ustedes y de los socialistas. Sí, don José Miguel, se lo digo a usted. Libertad de expresión, defensa de los derechos. Esas son dogmas en el Partido Socialista. En todo caso, con este panorama que tenemos y que la gente no para de comentar, ustedes se atreven a traernos aquí una comunicación en la cual se responsabiliza de todos los males al Gobierno de España y no se asume autocrítica, ni se asume la responsabilidad diaria de la gestión de la comunidad autónoma, como debe hacer un gobernante con sentido común. Y obviamente, en esa comunicación, sobre la cual ya hablaremos posteriormente, se nos está pidiendo que examinemos aquí, en esta Cámara, que no es soberana, las partidas de los presupuestos generales del Estado. Competencia exclusiva de las Cortes, donde sí reside la soberanía. Donde sí reside la soberanía. Se nos pide eso, en vez de estar discutiendo los presupuestos generales de la comunidad autónoma, que hubiese sido lo razonable si ustedes hubiesen cumplido con la ley. Pues nosotros a eso no vamos a jugar, señor presidente. Nosotros vamos a debatir, pero no vamos a entrar en los números. Los números que se aprueben, los que sean definitivos, en las Cortes. Aquí no. De números hablaremos cuando usted cumpla con su obligación. Se lamentan amargamente de los duros recortes en la comunicación. Los recortes sabemos de dónde proceden. La crisis internacional, sí, y la ruina en que el Gobierno socialista, con su apoyo, dejó hundida a la hacienda española. Crisis internacional y la riada de dinero que se despilfarró durante los 8 años del Gobierno de Zapatero y ustedes en ese momento aplaudiendo con las orejas. Como consecuencia de esos hechos, pues lógico, nos encontramos con que se constitucionalizó el principio, la regla de oro del equilibrio presupuestario, limitándose el déficit y
bendiciéndose pues o el equilibrio o el superávit estructural. Pero era lo que había que hacer, porque además la Unión Europea lo exigía. Y además se tomaron una serie de acuerdos sobre techo de déficit y de deuda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas que ustedes apoyaron. Ustedes apoyaron, votaron favorablemente. Y ahora entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bien, se quejan de los 812 millones provenientes de aquel aciago apoyo del Gobierno de Canarias, apoyo que usted ordenó en el año 2009, lo ordenó, aunque estuviéramos en el Gobierno, pero usted lo ordenó, diga la verdad, lo ordenó. Y que yo sepa, aunque hoy se ha lamentado algo, que yo sepa, nunca ha pedido perdón por ese apoyo, ni ha presentado la dimisión. Y ese perjuicio de 812 millones al año es año tras año y es el perjuicio a Canarias. Pero, señores, yo hoy me he llevado, los días previos, cuando he estado estudiando la comunicación, la mayor de las sorpresas cuando veo que tienen la osadía en la comunicación de reivindicar el cumplimiento del Plan Canarias. Con lo cual, al leer aquello ya, también del aciago 9 de octubre de 2009, cuando leo aquello, ya digo, bueno, ya es que las actuaciones de este Gobierno comienzan a ser de circo, sinceramente. Pero si el Plan Canarias fue el mayor engaño que ha habido nunca en la historia de los archipiélagos. Y usted decía el otro día aquí en esta Cámara que lo firmaría 1000 veces más. Pues desde luego me dejó asombrado, señor Rivero. No lo entiendo. Se lo dijimos desde el principio. Mire, las carcajadas del señor Zapatero se oían en Vladivostok cuando se firmó el Plan Canarias. Pero si era un plan para no cumplirlo. Un plan que remitía el 95% de los compromisos de gastos a los gobiernos que le sucedieran. Pero bueno, es que no se lo creía nadie. Y ustedes firmaron. O sea, un plan para no cumplir y una ley de aguas para no surtir efectos jurídicos. Fantástico. Hicieron la jugada del siglo con esos dos instrumentos. Desde luego, increíble. No solamente dijimos que no iba a tener efectos, dijimos que no nos vinculaba. Y se lo seguimos diciendo. El Gobierno del PP no le vincula el Plan Canarias. Las componendas suyas con Zapatero son sus componendas, no las nuestras. Igual habla de los convenios y de las obligaciones plurianuales. Sí, pero usted sabe que esas obligaciones plurianuales tienen unos límites que están en los artículos 46 y 47 de la Ley General Presupuestaria y en la propia Ley Presupuestaria Anual. Y está todo condicionado a esos límites. ¿Y qué decirle de la ley del REF? Yo he estudiado desde hace muchísimos años el REF. Lo he tenido que defender en el Congreso y aquí. Y le digo sinceramente, y ojalá pudiera decirle lo contrario, mientras los artículos 95 y 96 de la ley del REF no se integren en el bloque de constitucionalidad, no hay nada que hacer. Van a ser obviados sistemáticamente, como siempre lo han sido por todos los gobiernos en sus presupuestos. ¿Por qué? Porque la ley presupuestaria anual es, al fin y al cabo, la autorización de gastos del ejercicio y es la manifestación más importante de la soberanía del Estado. En la ley presupuestaria anual está el origen del parlamentarismo. Entonces, ¿cómo se va a pedir a una ley de presupuestos que quede vinculada por una ley de su mismo rango que no esté integrada en el bloque de constitucionalidad? La ley de presupuestos autoriza los gastos según esas disponibilidades. Si no hay, no se puede repartir más. Y eso es lo que ocurre en el fondo, como ha reconocido implícitamente en su exposición el señor Rivero. Insisto que yo quisiera decirles lo contrario, pero así es. Tenemos que conseguir en algún momento integrar esos preceptos en el bloque de constitucionalidad. Y a partir de ahí, cuando ya formen parte del bloque de desarrollo mediante leyes orgánicas de la Constitución, entonces ya será mucho más difícil que los legisladores ordinarios olviden y marginen la ley de presupuestos. Pero para acabar, señor Rivero, le diré, mire, del tema del REF solamente hay algo que me duele. Hay algo que me duele en la conducta del Gobierno y de Coalición Canaria. Nunca, jamás han pedido ustedes ese cumplimiento con la hazaña y el odio que se lo están pidiendo al actual Gobierno de España. Nunca se lo pidieron con esa hazaña al Gobierno socialista. Jamás. Y yo tengo buena memoria. Bien, en la segunda intervención seguimos hablando, señor presidente. Intervención
diputado del Grupo Popular, Miguel Cabrera Pérez Camacho, que ha sido extremadamente duro con el presidente del gobierno, al que, bueno, le ha dicho lo que ya venía manifestando el Grupo Parlamentario Popular ayer, y era que se marchara y que cree que las cosas no se han hecho bien en Canarias como para pedir responsabilidades a la comunidad autónoma o al Estado sobre lo que está ocurriendo. Sí, ya interviene Señor de nuevo el presidente canario, Paulino Rivero, para responder al portavoz, en este caso, que ha ejercido de portavoz Miguel Cabrera Pérez Camacho por el Grupo Parlamentario Popular. Decía que esta es una magnífica oportunidad para volar por encima de los intereses partidarios, para estar a la altura de lo que nos están exigiendo y demandando la calle, que no es lo que usted piensa principalmente. Es el momento, como está ocurriendo en otras comunidades autónomas, con honorables representantes del Partido Popular, para decir basta, estos presupuestos son injustos. Es la hora de tratar un asunto de esta naturaleza con seriedad y con respeto a los ciudadanos que nos están viendo y a los que nos están aquí en esta Cámara hoy, y a los señores diputados. Porque este es un tema muy serio. Esto no se lo puede despachar uno con un chiste. Porque estamos afectando con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, con las medidas que podamos adoptar en el seno de esta Cámara, estamos afectando a la gente que recibe un servicio público como es la sanidad, a la gente que recibe un servicio público como es la educación, a quienes se les atiende a través de las distintas políticas sociales, o el que está pendiente de una vivienda, o al parado que tiene que ver con los planes de empleo, o a los sectores económicos del archipiélago. Las inversiones, he reconocido la especial dificultad por la que atraviesa España, por la que atraviesa la economía española, y he reconocido porque sería de imprudente no reconocer que estamos en una situación de menos recursos. Pero he dicho, lo que he planteado es que, reconociendo que hay menos recursos, vamos a distribuirlos, vamos a repartirlos de una forma más equitativa, de una forma más solidaria, de una forma más equilibrada, de una forma justa. Eso es lo que estoy diciendo. Y yo creo que ustedes, independientemente de la pasión que tiene este debate, y siempre para ustedes es muy apasionante todo esto, saben que eso es así en su foro interno, porque ustedes son personas normales, digo yo, ¿no? Ustedes son personas normales con sentido común. Claro que sí. ¿Cómo no van a entender ustedes que lo que queremos es que nos traten, que para la sanidad, la educación, las políticas sociales, nos toque a los que vivimos en Canarias sin el elemento corrector añadido de la insularidad y la doble insularidad, lo mismo que a un catalán, o un asturiano, un gallego o un madrileño? ¿Cómo no lo van a entender ustedes? ¿O cómo no van a entender ustedes que, a pesar de la especial dificultad, que hay menos recursos para hacer infraestructuras que tienen que ver también con la competitividad de nuestra economía y con el empleo, cómo no van a entender ustedes que los que viven en Canarias, ustedes, su familia, sus primos, sus amigos que viven aquí, deben de tener el mismo trato que los que viven en la península? Ustedes lo entienden, claro que lo entienden. Miren, el año de referencia, te hablo de usted del año 2011, los engaños de Zapatero. Canarias, le decía antes, y podemos entrar en el detalle, espero que usted haya tenido la curiosidad de ver las distintas partidas presupuestarias, porque este era el debate, esto no es una anécdota, para poder contrastar aquí, partida por partida,
lo que estaba asignado en los presupuestos del 2011 a Canarias, 1.235 millones de euros, y los 749 que están asignados en este presupuesto. Y usted podrá observar, si con un poquito de curiosidad nada más, que en los presupuestos de inversiones regionalizadas tenemos que en el año 2011 la diferencia de un canario, de un residente canario, per cápita con respecto a lo que se invertía en la península eran 53 euros, y en que el año 2012 pasan a ser de 53 a 93 euros, y en el año 13 se suman otros 63 euros. Hay menos recursos, pero para todo. En el año 2011, en Canarias teníamos 421 euros per cápita, en el resto de España 542. Perdón, 333 en Canarias, 385 en el resto de España. Una diferencia de 53 euros. El año 2012, primer gobierno del Partido Popular, pasamos de 181 euros per cápita en Canarias, pasamos de 333 que teníamos a 181, cuando la media per cápita en el conjunto de la península eran 274. La crisis para todo, 181, 274. O en el 13, donde Canarias tiene una participación per cápita de 170 euros y en el resto 233 euros. No decimos, de verdad, no decimos que tienen que haber más recursos. Los recursos, lo dije antes, son los que son, pero vamos a distribuirlos de una forma más equitativa y más solidaria. Y esto significa que de los capítulos 6 y 7 del presupuesto, en el año 2012 hemos recibido, en el año 2012, presupuesto aprobado en mayo, 197 millones de euros menos. Y en el año 13, que son dos presupuestos que van a caballo, por los retrasos de los presupuestos, que se aprobaron los presupuestos del 12, 134 millones de euros. Eso hace un déficit de los capítulos 6 y 7, sin sumar el capítulo 4, de 313 millones de euros en inversiones a Canarias. Capítulos 6 y 7. Y si vamos a lo que es la inversión del Estado en el Fondo de Compensación Interterritorial, que se apoya en el artículo 3 de la Ley Orgánica del 80, pues veremos que en el año 2012, presupuesto del 2012, a Canarias no se le contempla que tiene derecho a 26 millones de euros. En el presupuesto que se tramita en este momento en el Parlamento de España, pues una reducción de 22.401.000 euros. Y si tenemos curiosidad y vamos a lo que es la financiación autonómica, pues veremos que con la población ajustada se producen unos desajustes enormes entre lo que recibe un residente en Canarias y lo que recibe un cántabro. Con respecto a Cantabria, alrededor de 1.000 euros de diferencia. Para una cantidad de 2.000 euros que percibe un canario, 2.100 aproximadamente, un cántabro, estamos hablando para los servicios básicos, la sanidad, la educación y las políticas sociales, exclusivamente recibe 1.000 euros más. O un riojano que recibe 752 euros más que un canario. O un extremeño que recibe 667 euros más que un canario. O un asturiano que recibe 505 euros más, o un ciudadano de Castilla y León que recibe 563 más. Es que ustedes, de verdad, ¿ustedes creen que no es razonable que planteemos una mejora de la financiación para Canarias
y que planteemos una mejora de la foto que tiene Canarias en los presupuestos generales del Estado con relación a las inversiones que se llevan a cabo en Canarias. Pero no, eso no les parece razonable. ¿Cuál es el problema? El problema del sistema de financiación es que yo ordené. ¿Pero quién le dijo a usted que yo ordené? ¿Pero quién lo dijo? Pero es que yo no voy a renegar jamás de las decisiones adoptadas por mi gobierno, lo he dicho. Siempre he estado en primera línea defendiendo el papel que jugaron mis consejeros, sean de Hacienda, sean de Sanidad, sean de Agricultura, sean de Turismo, sean de lo que sea. Nunca me escudaré en eso. No lo he hecho nunca ni lo voy a hacer jamás. Primero porque las decisiones del gobierno son decisiones colegiadas y hay que compartir los aciertos y los errores, las dos cosas. Ahí me tocan las dos cosas, los aciertos y los errores. Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que el propio sistema, ¿por qué no hacemos un esfuerzo para ser constructivo? Que el propio sistema contempla que hay un instrumento para observar si se producen desviaciones en la aplicación del sistema como consecuencia que de las variables que se utilizaban en aquel momento pudieran no responder en el futuro y que el sistema pudiera ser perverso como el año del 2001. ¿Qué pasó con la población? Aquí pasa con los ingresos. Pero no me digan que ustedes no son capaces de apoyar en este Parlamento una propuesta de resolución en el sentido de que urgentemente se aborde la mejora de la financiación autonómica para que la gente que vive en Canarias esté en las mismas condiciones que los que viven en el territorio continental, en lo que es la atención a la sanidad, la educación y las políticas sociales. Pero es que les pedimos mucho. Dense cuenta de lo que le estamos pidiendo. Le estamos pidiendo hacer un esfuerzo para que la gente que vive en Canarias reciba, y perdonen que lo repita, porque es muy importante, para la sanidad, para la educación y para las políticas sociales, lo mismo que recibe un ciudadano que vive en la península. Y estamos pidiéndole, o ese es el objetivo de la comunicación del Gobierno, que al menos en Canarias se invierta lo mismo que los que se invierte por habitante en la península. ¿Es también mucho pedir eso? ¿O estamos pidiendo algo que, en fin, que a mí me parece que no le cuesta ningún esfuerzo? Porque es que estas cosas las hemos compartido. En otro momento, cuando ustedes estaban en otra posición, estas cosas las compartíamos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado para que ustedes, hasta hace unos años, compartían que cuando la financiación autonómica maltrataba a Canarias había que exigírselo al Gobierno de España para que lo corrigiera? ¿Qué ha cambiado? ¿O qué ha cambiado para plantearnos, cuando no se cumplía el régimen económico fiscal, pues exigir que se cumpliera el régimen económico fiscal? ¿Ha cambiado algo? ¿El sitio donde nos sentamos? ¿La posición de gobierno? España no acaba en Cádiz. La literatura es un arte muy interesante, pero hay una cosa que es mucho más importante, y es que la que va anidando afectos o desafectos entre la gente y los pueblos. Y son estas cosas que estamos hablando. Podemos hacer mucha literatura y todo eso queda muy bonito, pero la realidad es que los deportistas canarios no pueden ir a la península. Se les elimina la ayuda. La realidad es que los escolares canarios que triunfen en la fase que se lleva a cabo en el archipiélago que financia el Gobierno de Canarias no pueden competir en el ámbito del Estado.
La realidad es que los creadores canarios, los agentes de la cultura, pierden el apoyo que tenían hasta ahora para poder desplazarse, compensar el efecto de la lejanía. La realidad es que nos restringen el apoyo a la subvención al transporte aéreo. La realidad es que se pone en riesgo la subvención al transporte marítimo. La realidad es que disminuye la aportación al transporte de carretera. ¿Es ese el camino? ¿Es ese el camino para garantizar la cohesión territorial? ¿Es ese el camino? ¿O inteligentemente el camino que hay que seguir es otro? Ponernos a los que estamos más lejos en las mismas condiciones que viven en el territorio continental. Me parece que esto merece, al menos merece una reflexión con los datos. Dice que si España aporta más, yo creo que las cosas más significativas, que aporta más, España aporta más a Canarias que lo que Canarias aporta a España, yo le digo, lo veremos, lo tendremos que ver. En un debate, sí, lo tendremos que ver. Veremos a ver qué significa Canarias para España en estos momentos desde el punto de vista de las transacciones comerciales. Veremos qué significan esos 14.000 millones que significa de inversiones o de ventas de las empresas peninsulares en Canarias. Veremos la balanza comercial, veremos si Canarias no es el sexto, si Canarias fuera un país el sexto del mundo de consumo con respecto a las empresas españolas. O podríamos también valorar lo que significa la Caja de la Seguridad Social. Podríamos entrar a valorar qué es lo que aporta Canarias a la Caja de la Seguridad Social y qué es lo que recibe, para ver si se produce un desbalance de más de 500 millones de euros en favor de Canarias. Pero aquí no estamos hablando de eso. A mí me parece que es muy interesante que usted intente dispersar las cosas y que no hablemos lo importante. Pero hoy lo importante, no se olvide, porque yo le podría contestar de verdad a toda esa escenografía, a todo ese teatro que ha hecho aquí. Le podría contestar. Pero eso es lo que usted quiere y eso es lo que yo voy a hacer. Aquí lo que hay que hablar es si un canario tiene que recibir menos para sanidad, educación y políticas sociales que uno que vive en la península, un señor que vive en la península. Aquí lo que hay que hablar es si las inversiones, si usted considera que las inversiones que están contempladas en los presupuestos del Estado son justas o no. Aquí lo que hay que hablar es si usted cree que hay que vulnerar el régimen económico fiscal de Canarias. Aquí lo que tenemos que hablar es si usted está de acuerdo que desaparezcan los 23 millones de ayuda al POSAI para el sector primario. Aquí lo que tenemos que hablar es si usted está de acuerdo en que desaparezcan los planes de infraestructuras ligados a la mejora de los espacios turísticos. Aquí de lo que tenemos que hablar son de esas cosas que hoy nos traen aquí, los presupuestos generales del Estado. Y es el sitio, el lugar, la hora no lo sé, pero es el sitio y el lugar para debatirlo. ¿Y por qué es el sitio y el lugar para debatirlo? Porque los presupuestos generales del Estado, le voy a repetir, tienen una incidencia en los presupuestos de la comunidad autónoma de un 65%. El peso es muy importante. Y no es por una cuestión de generosidad, sino porque estamos en un Estado descentralizado que con respecto a las competencias que ejercemos cada uno, tenemos los recursos. Eso es lo que hay que hablar. Si queremos hablar de eso, de los datos, pues podemos entrar detalle por detalle de todos los datos para que podamos analizar lo que fue en su día las inversiones que tenía Canarias contempladas en el presupuesto del 2011, que prácticamente duplicaban las que tenemos ahora, y porque, mire, el Plan Canarias no es una cosa etérea ahí, no. El Plan Canarias es convenio de carretera, respetar el convenio de carretera. El Plan Canarias es el convenio de costa. El Plan Canarias es el plan de infraestructura hidráulica. Claro, es que antes le hacía una referencia, pero estoy seguro que usted lo estaba antes, era pensando cómo escenificar todas estas cosas, pero es que él le decía que cuando se llega la crisis a España, en el año 2010 lo primero que se hace es ajustar las inversiones en la península, algunas, y en Canarias se respeta el plan de carretera, porque estaba incluido dentro de ese plan. El Plan Canarias era las tasas de los aeropuertos, que significaron la recuperación del sector turístico en una etapa especialmente importante que fue el 2010 y el relanzamiento en el 2011, cuando tocamos fondo en el 2009.
La estrategia para que Canarias apostara por las energías limpias está en el Plan Canarias. O todo lo que significa el compromiso por incrementar las ayudas al transporte estaba en el Plan Canarias. Por ejemplo, al transporte de mercancías con un incremento hasta el 70%. Es decir, señor portavoz para la ocasión del Partido Popular, si queremos entrar en los datos, que es lo que están esperando los ciudadanos, entramos. Si usted quiere hablar de política, a lo mejor, cuando me toque otra vez, hablamos de política. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno, don Paulino Rivero. Don Miguel Cabrera Pérez Camacho, turno de réplica. Es la intervención del presidente del Gobierno. En esa réplica, Miguel Cabrera Pérez Camacho, al que le ha pedido que mire por encima de los intereses partidistas, que ha dicho que hay que reconocer que no hay recursos en el Gobierno del Estado, pero que lo único que le pide al Partido Popular, Patricia, es que se distribuyan de una mejor manera. Sí, que haya una compensación. Ha puesto ejemplos de otras comunidades autónomas y de ese dinero que reciben otros ciudadanos del Estado. Miguel Cabrera Pérez Camacho, es su turno de réplica ahora a Paulino Rivero. Eso lo dejo para la labor diaria del Gobierno de Canarias. Yo lamento que al presidente del Gobierno e incluso a algunos diputados de su grupo parlamentario le molesten mis citas históricas, mis anécdotas. Yo sé que ellos prefieren que se hable constantemente, de manera permanente, de una reclamación económica hacia el Gobierno de la Nación. Es una filosofía. Ellos piensan que el dinero es importante, mueve el mundo y que al fin y al cabo, business is business. Yo lo respeto dentro de los límites razonables de lo que hoy podemos manejar en los presupuestos generales del Estado. Pero que no se piense en modo alguno, ya se lo dije antes, que vamos a entrar en la trampa de discutir partidas de los presupuestos generales del Estado en esta Cámara. Esta Cámara es incompetente para ese propósito, señor Rivero. Yo creo que en el fondo de su corazón lo que a ustedes les ocurre es que admiran mi forma peculiar de decirles la verdad. Yo creo que en el fondo de su corazón ustedes hablan de derechos y de libertades, pero cuando pues retomamos realmente libre, este pleno parlamentario que se celebra en Teobaldo Pover 5 con la intervención del diputado Miguel Cabrera Pérez Camacho, que le contesta al presidente del Gobierno. Les pedimos disculpas por esa interrupción de la señal que hemos tenido hace escasamente 30 segundos y les dejamos con esta intervención del diputado del Grupo Popular. Es bueno tener una cultura sólida que mantenga el debate político. Me están comentando que mientras yo intervengo, la televisión autonómica pone publicidad. Don Miguel Cabrera. Muy bien. Muy bien. Censura. Don Miguel. Don Miguel, por favor, un momento. Usted no puede entablar ni ningún... por favor, compañeros de la mesa, que me estoy dirigiendo al orador que está en uso de la palabra. Usted no puede entablar ningún diálogo con los miembros de la Cámara, sea quien sea. Usted puede dar el discurso que está dando, pero usted no entable diálogo con sus compañeros o con otros. Simplemente eso, don Miguel. Tomo buena nota, señor presidente, y le agradezco que intente dirigir las pautas generales de mi discurso. Pero yo le pido el amparo, señor presidente. Le pido el amparo. No hay derecho a lo que está haciendo Televisión Canaria, interrumpiendo la retransmisión porque habla el portavoz en este acto del Partido Popular. Eso es una vergüenza total y absoluta. Pido amparo de la mesa. Pido amparo de la mesa, señor presidente. Bien. Usted continúe con su discurso, que nadie le ha dicho nada, solo lo que usted tiene que decir. El amparo a la mesa, usted lo puede manifestar, pero se lo solicita de otra manera. Gracias. El tiempo estaba parado. Ahí. Señor Castro, lo solicito de la manera que sea, hablando castellano. ¿Qué es eso? Bueno, usted habla castellano.
Sí. Mire, y vamos a zanjar esto. Usted habla castellano, ¿no? Y yo también. Ahora. No, señor don Miguel, usted si tiene alguna queja, hágala por escrito. ¿De acuerdo? Venga. Muy bien. De acuerdo. Bueno, De acuerdo, pues, señor presidente. Muchas gracias por su amparo. En ese debate, Miguel Cabrera Camacho, el presidente de la Cámara, con Antonio Castro Cordobés, a cuenta de la pérdida de señal precisamente de Televisión Canaria, que como saben, la isla de Tenerife se encuentra en estos momentos en situación de alerta por tormentas y por lluvias. Eso ha motivado que cayera la señal. El diputado Miguel Cabrera Pérez Camacho lo puede interpretar de otra manera, lo oímos. Y les digo también, señorías, que hace muchísimos años un hombre escribió un libro repleto de historias y de citas. Aquel hombre se llamaba Juan Jacobo Rousseau. Su libro se denominaba El contrato social y de él puede decirse que fue el fundamento ideológico de la Revolución Francesa. Muchos se burlaron de su primera edición y le reprocharon que el libro solamente contenía ideas. La segunda edición de ese libro fue encuadernada con la piel de los que se habían reído al principio. Yo siempre aporto ideas en forma de citas, de historias o de realidades, señor Rivero. Ustedes, en cambio, no aportan ideas. Le explico. Lo que usted ha hecho hoy en las dos intervenciones, señor Rivero, y hay documentos que les puedo enseñar, es una reproducción exacta de lo que han dicho los portavoces nacionalistas de todas las comunidades autónomas en el debate de totalidad del Congreso de los Diputados. La misma cantinela: presupuestos injustos, agravios comparativos, atropellos. Lo mismo. Coja usted el repertorio de la prensa y verá que no ha aportado nada nuevo al debate. No ha aportado nada nuevo. Ustedes no son originales. No hay nada nuevo bajo el sol en esas cabezas. No, para nada. Ustedes han puesto los últimos de la cola usando la misma dialéctica nacionalista que se ha usado en el Congreso en todos estos días. Ustedes no aportan ideas. ¿Por qué? Porque no las tienen, señor Rivero. No las tienen. Ustedes tienen vergüenzas que tapar, no ideas nuevas para el debate. Y me explico. Ustedes usan siempre la misma táctica. Vamos a atacar al Gobierno de España presentando una comunicación para que no se hable de nuestras vergüenzas, sino que se hable de lo dañino que es el Gobierno de España. Que la política económica del Gobierno de Canarias no funciona porque ha sido incapaz de rebajar apenas un par de dígitos los índices de paro, llegando al 33%, la segunda comunidad autónoma en el ranking de paro. Bien, presentemos una comunicación para que se hable de otra cosa. Que la inversión empresarial exterior se desploma año tras año porque en el Gobierno de Canarias es incapaz de consentir incentivos que atraigan a esa capital, por la maraña legislativa que se ha montado, por la inaplicación de la directiva Bolkestein y por la sangrante y brutal subida tributaria. Javier presenta una comunicación para que se hable de otra cosa. Que el Gobierno es incapaz de simplificar y reestructurar la administración autonómica y sigue gastando cantidades ingentes en la policía autonómica y en la televisión. Javier presenta una comunicación para que se hable de otra cosa. Que los tribunales están tumbando día tras día, sentencia tras sentencia, las adjudicaciones de la radio y de la televisión hechas por el Gobierno de Canarias, porque de ellas emana un cierto olor a podrido. Presentemos una comunicación. Que el hierro se les va a revelar y amenaza con bloquearles los presupuestos por las promesas incumplidas hacia el hierro y por el estado del transporte marítimo, que es un auténtico desastre. Javier, corre, presenta una comunicación. Que el Gobierno de Canarias queda a los pies de los caballos con el fondo de liquidez, porque hace exactamente lo contrario de lo que dijo hace 40 días y que nosotros desde el principio de los tiempos le dijimos que tenían que hacer. Pues Javier, vete, coge el dinero y corre y luego presentas una comunicación. Que la gomera se nos quema y que la gestión del incendio es un desastre. Que estamos perdiendo la batalla contra las prospecciones.
que el gobierno se cae al pedazo. Vayan, por favor, señores consejeros, y presenten muchas comunicaciones. Señor Rivero, usted pasará a la historia como el presidente de peor gestión que ha tenido la comunidad autónoma. Usted pasará a la historia por su ecologismo barato y de nuevo cuño. Pasará a la historia por los helicópteros y por sus viajes. Y pasará a la historia por sus errores. Señor Rivero, qué gran alcalde perdió el Sausal. Lástima que no se hubiese quedado allí para siempre. El pueblo canario se lo habría agradecido, nada más. Muchas gracias. De Miguel Cabrera Pérez Camacho, duro como en el mismo tono que había hecho la primera intervención, criticando la gestión de Rivero, y aclarar simplemente que se ha caído la señal de Televisión Canaria justo cuando hablaba el presidente del gobierno. No hemos podido oír el final de su intervención, de su réplica al Grupo Parlamentario Popular. Tampoco esa caída del grupo electoral nos ha impedido ofrecerles también el inicio de la intervención de Miguel Cabrera Pérez Camacho. Recordamos que la isla de Tenerife se encuentra en estos momentos en situación de alerta por lluvia y por tormenta. Eso ha provocado estos problemas técnicos, por los que les pedimos una vez más disculpas. Oímos al presidente del gobierno. Que trabajar con convicción, con honradez y con honestidad en la defensa de una familia, de un pueblo, en este caso de Canarias. Nada más importante. Lo he dicho siempre. Es diferente la pasión con la que se defiende algo en lo que se cree y es inmediato, es cercano, que cuando uno tiene que importar frases hechas para defender a otro que está fuera. Errores, equivocaciones he tenido, tengo y seguro que voy a tener en el tiempo que está al frente de mis responsabilidades públicas, y seguro que también se equivoca uno en el ámbito personal y privado. No somos humanos y nos podemos equivocar. Pero lo importante es que cuando uno se equivoque, no se equivoque intencionadamente para beneficiar a terceros. Eso es lo importante. Los errores se pueden corregir, pero muy importante es tener convicción. Y créanme que tengo convicción en las cosas que estoy haciendo. Y voy a seguir trabajando con la misma constancia, con el mismo esfuerzo y, si cabe, con el acicate de lo que usted dice, a lo mejor un poquito más. No sé si tendré más tiempo, pero seguramente con un poquito más. Pero mire, usted, yo creo que no están en condiciones de dar lecciones a nadie, ni desde el punto de vista de engañar a los ciudadanos, que desde luego usted no puede decir aquí en esta Cámara que yo he engañado alguna vez a los ciudadanos, que he dicho algo que afecte directamente a los ciudadanos y que no haya cumplido, pero ustedes no están en condiciones de dar lecciones. Pues si es que hace apenas unos meses se acuerdan todos los ciudadanos que decían ustedes unas cosas con respecto a la sanidad, la educación, las pensiones, y están haciendo otras. Pero, ¿cómo viene a darnos lecciones aquí de las situaciones económicas, por ejemplo, de Canarias, cuando objetivamente, y este es un debate que lo podemos tener cuando usted quiera en este Parlamento, en próxima sesión, podemos tener que los datos macroeconómicos de Canarias son objetivamente los que he indicado en el principio de mi intervención y que están contrastados a través del Instituto Nacional de Estadística o por organismos oficiales? ¿O que usted duda que Canarias es la única comunidad autónoma del Estado español que creció el número de ocupados y el número de afiliados a la Seguridad Social en el año 2011? Bueno, hoy se publicaban los datos del paro registrado y de las afiliaciones a la Seguridad Social. En coherencia con lo anterior, sigue creciendo las afiliaciones a la Seguridad Social en Canarias, mientras descienden más de 70.000 en España. Vamos a poner en contraste los datos, pero ¿cómo nos van a dar lecciones? La más inmediata es la que se ha publicado hoy. Resulta, el paro baja en Canarias, sube los afiliados a la Seguridad Social, se incrementa al revés el paro en España,
y se produce una caída de afiliación a la Seguridad Social de más de 70.000 personas y usted viene a darnos lecciones aquí. He dado antes un dato que es un dato objetivo, riguroso, que la economía canaria creció un 2,1% gracias a las medidas de impulso al sector turístico. Es verdad, pero es un sector importante de nuestra economía. Y España creció un 0,4%. Esos son datos objetivos. Que tenemos un problema, que es el número de parados, evidentemente, como lo tiene España. Si es una tragedia, pero no es una tragedia para usted que, por ejemplo, comunidades autónomas donde están gobernando ustedes estén llegando a los niveles de paro y que van a superar con creces a Canarias porque sus economías todavía tienen mayores debilidades que la Canaria, como es el caso de Murcia, como es el caso de Valencia. ¿O no es una tragedia que Castilla-La Mancha esté en la situación que está en estos momentos, o Extremadura? Y Andalucía, sí, también. Pero lo que tenemos no es lo mismo las comunidades. ¿Es culpa de los gobernantes de Murcia, de Valencia? ¿Podemos despachar eso así, simplificándolo? Y resulta que los gobernantes que ha tenido Asturias, Euskadi, La Rioja, ¿han acertado más? No, es que la realidad socioeconómica de los distintos territorios es diferente. Y hay territorios que han apostado por unas economías mucho más sostenibles y se nota menos los efectos de la crisis. Y por eso los presupuestos generales están para eso, para corregir esas debilidades de algunas economías, no para apoyar a aquellos que más tienen. Eso es como deben de responder los presupuestos generales del Estado. Mire, yo formo parte de un partido nacionalista como sabe usted, como usted en su tiempo. Y recuerdo que defendía con la misma pasión cuando había algunos temas relacionados con nuestra tierra, ¿no? Dice que simplemente intento en este debate mimetizar lo que han dicho otros representantes nacionalistas en el Parlamento español. No, de verdad que no. Hoy lo que he intentado es mimetizar aquí la gallardía que han tenido algunos representantes del Partido Popular. Porque no quiero decirlo, pero tengo que decírselo, para cuando salgan de aquí lo piensen. Son ustedes la parte del PP más sumisa de toda España. Miren, Alfonso Ruz es el presidente del PP de Valencia. Hay que plantar cara a Rajoy o a quien sea, en defensa de los intereses de su comunidad autónoma. Los presidentes de Valencia, Baleares y Aragón critican los presupuestos generales del Estado. El PP intenta frenar las críticas contra los presupuestos de algunos de sus varones. Bouzá dice que los presupuestos generales del Estado son absolutamente injustos. El PP de Baleares va a presentar enmiendas en el Senado por 355 millones de euros. ¿Dónde está el PP de Canarias? ¿Dónde está el PP de Canarias en unos momentos donde los ciudadanos, los canarios, necesitan su apoyo? ¿Dónde está? Señor presidente, señorías, espero que en la conclusión del debate seamos capaces de articular propuestas razonables, con sentido común, responsables, que coloquen a la gente que vive en Canarias. Simplemente no queremos más, pero tampoco queremos menos que los que viven en el continente. Muchas gracias.